quiero presentar a las primeras oradoras de la tarde, que son la doctora Julia Cambiaso y la doctora Carla Cisternas. El título de su charla se titula Sexo, hormonas y cerebro, mecanismos celulares y moleculares de la diferenciación sexual del cerebro durante el desarrollo temprano. Julia, Carla, bienvenidas a las dos, ¿cómo están? Hola, muchas gracias, Franco, muchas gracias por la presentación. Quiero en esta oportunidad agradecer al comité organizador de estas jornadas de puertas abiertas por darnos este momento de compartir con todos los que nos están viendo las líneas de investigación que estamos desarrollando y por supuesto invitarlos a contactarse con nosotros a todos aquellos que estén interesados. Estamos esperando entonces la presentación de nuestro laboratorio, que como dijo Franco, estudiamos los mecanismos celulares y moleculares de la diferenciación sexual del cerebro durante el desarrollo temprano, y me acompañan en el laboratorio un grupo humano muy lindo que está formado por la doctora Carla Cisternas, ya lo vamos a ver en la presentación. Además ella va a comentarles una de las líneas que ella lidera. Carla es investigadora de CONICET, se ha reincorporado al instituto después de su estadía postdoctoral en Estados Unidos, y además tenemos 4 jóvenes brillantes que forman parte de nuestro laboratorio. Lucas, que en este momento está en España haciendo una estadía postdoctoral después de haber rendido el año pasado su doctorado. Camila y Sabrina, que son estudiantes de doctorado más avanzada, y recientemente se ha incorporado Mercedes con una beca postdoctoral, que aprovecho la ocasión para darle la bienvenida porque comienza en abril su trabajo con nosotros. Con este grupo humano abordamos el estudio entonces de la diferenciación sexual del cerebro, y en particular nosotros estamos interesados en el efecto de los cromosomas sexuales y las hormonas gonadales en este proceso. La interacción de estas variables para producir o eliminar diferencias sexuales en el cerebro. Si nosotros durante el momento de la fecundación se genera el sexo cromosómico, que está determinado por el complemento cromosómico sexual X e Y. El cromosoma Y es portador del gen SRY, y el gen SRY tiene la importante función de determinar el desarrollo del testículo de la gónada indiferenciada hacia testículo, de manera tal de que este testículo embrionario comienza a producir testosterona durante el periodo fetal. Esa testosterona se aromatiza a estradiol, y ese estradiol pasa a circulación y produce la masculinización del cerebro. En ausencia del gen SRY se desarrollan ovarios, y estos ovarios recién van a comenzar a producir hormonas gonadales postnatalmente. Por lo tanto, la feminización del cerebro ocurre bajo escasos niveles de hormonas gonadales. Los efectos de las hormonas gonadales en el cerebro son largos y duraderos, ¿sí? Ahora, si ustedes se dan cuenta, estudiar separadamente el efecto de los cromosomas sexuales y las hormonas gonadales es todo un problema. ¿Por qué? Porque el cromosoma Y es portador del gen SRY, que determina la formación del testículo y con ello todo el ambiente de hormonas gonadales. Por lo tanto, no se pudo avanzar en el estudio por separado de estos dos factores hasta que no se desarrolló un modelo de ratón transgénico en el que se ha independizado la herencia del gen SRY del cromosoma Y. De manera tal de que si un macho transgénico se cruza con una hembra normal, se genera una progenie de 4 genotipos. 2 de ellos tendrán un fenotipo de hembra, femenino o de hembra, o sea que tendremos hembras que tendrán como sexo cromosómico XY
o hembra con sexo cromosómico XX, y otro grupo de animales que van a ser machos, van a tener testículos, pero su sexo cromosómico va a ser XY o XX. De manera tal de que, comparando cualquier característica sexualmente dimórfica entre estos grupos, vamos a poder analizar el efecto de las hormonas y el efecto de los cromosomas sexuales. Entonces, en este modelo animal de los 4 genotipos, nos hicimos esta pregunta. Y la pregunta fue, ¿son los genes del cromosoma X e Y responsables de las diferencias en el crecimiento y la diferenciación de neuronas hipotalámicas in vitro? Diferencia que nosotros ya habíamos descrito previamente. Para responder esta pregunta, utilizamos un modelo in vitro de cultivo de neuronas hipotalámicas sexualmente discriminadas, machos de hembra, y a su vez complemento cromosómico XX o complemento cromosómico Y. Y estudiamos una serie de características sexualmente dimórficas que teníamos descritas previamente en el laboratorio. Estos experimentos nos permitieron demostrar que los cromosomas sexuales determinan diferencias en el crecimiento y diferenciación, como así también en el fenotipo neuroquímico de neuronas hipotalámicas. En la actualidad estamos indagando qué genes de los cromosomas sexuales tenemos identificado un gen del cromosoma X que está participando en el crecimiento de la diferenciación sexual. Por lo tanto, estamos indagando a través de qué mecanismos epigenéticos podrían estar regulando la expresión de genes autosómicos responsables de estos fenómenos biológicos. Bueno, entonces yo voy a continuar con el siguiente proyecto del laboratorio que les queríamos comentar hoy. Yo soy Carla Cisternas, formo parte entonces del grupo de Julia. Y como le comentó Julia al inicio, nosotros estamos interesados en el rol entonces de los cromosomas sexuales y también de las hormonas sexuales temprano en el desarrollo, así que son los efectos organizadores. Y como escuchamos recién, muchos de estos efectos se establecen temprano, pero se manifiestan mucho más tarde, a lo largo de la ontogenia del animal y de los mamíferos en general. Entonces, es por esto que los mecanismos epigenéticos, esto es uno de los motivos por los cuales los mecanismos epigenéticos de regulación de la expresión génica han estado siendo muy evaluados en los últimos años. Como vimos ayer en las jornadas con la doctora Melina Murray, los mecanismos epigenéticos determinan el agregado, por ejemplo, de grupos químicos al ADN que de alguna manera alteran la expresión de esos genes, sin alterar la secuencia del ADN. Por ejemplo, mecanismos que metilan o que demetilan el ADN, ¿sí? Nosotros estamos interesados particularmente en estos mecanismos de metilación y demetilación porque mis evidencias, mis resultados previos durante mi postdoc en Estados Unidos indican de que hay diferencias sexuales en las moléculas que metilan o que demetilan el ADN. ¿En qué momento? Temprano en el desarrollo, durante el periodo crítico para los efectos de las hormonas. Es por esto que son grandes candidatos para nosotros. Ahora, ¿cuál es el modelo animal o el abordaje experimental que estamos utilizando? Es una inhibición farmacológica del mecanismo por vía intracerebroventricular, es decir, inyecciones en los ventrículos cerebrales de inhibidores farmacológicos, ¿sí? Y también por vía subcutánea imitamos el efecto de las hormonas. ¿Cuál es nuestro punto final de análisis? Fenotipos neuroquímicos, como les contaba Julia, en este caso relevantes para desórdenes neuropsiquiátricos del desarrollo. Porque se conoce que los desórdenes neuropsiquiátricos del desarrollo tienen diferencias sexuales en su diagnóstico. Por ejemplo, el síndrome del espectro autista, como veíamos ayer en las jornadas de ayer, y bueno, esquizofrenia y algunos otros ejemplos más. Dicho esto, voy a pasar automáticamente a la última diapositiva y contarles que nuestros colaboradores en el exterior están trabajando también con nosotros, la doctora Ángeles Arévalo y el doctor Luis Miguel García Segura en Madrid, en el Instituto Cajal, y también la doctora Nancy Forger en Georgia State University en Atlanta, que es con quien yo hice mi formación postdoctoral. Por supuesto, como ven acá en la pantalla, si están interesados en trabajar con nosotras o en conocer más acerca de nuestros proyectos, nosotros estamos en la búsqueda de tesinistas o posibles tesistas, así que por favor no duden en contactarnos. Con esto me despido y recibiremos sus preguntas. Muchas gracias. Buenísimo, Carly. Muchas gracias a Carla, a Julia. La verdad que para mí es un gusto
estar acá y coordinando la charla con ustedes. Ha sido además interesante. Estoy bastante interiorizado con la línea de investigación, porque por supuesto hice el doctorado en ese laboratorio, un laboratorio muy querido para mí. Y una de las primeras preguntas que se me ocurren es, en este momento ustedes no tienen tesinistas o estudiantes de grado en el grupo de trabajo. Particularmente yo doy clases tanto en la Universidad de La Rioja como en la Universidad de Córdoba, y me parece que estaría bueno decir si hay forma o cuál es el mecanismo por el cual algún tesinista podría acercarse al laboratorio, algún estudiante, acercarse al laboratorio para poder conocer más acerca de las líneas de investigación y en dónde se enmarcaría el trabajo de estos nuevos estudiantes. Bueno, el contacto lo tienen que hacer vía mail, porque en este periodo de pandemia está claro que ir a visitarnos al instituto no es posible. Igualmente, cuando esto se levante, serán todos bien recibidos. Por supuesto que hacemos un contacto vía mail, nosotros podemos hacer una reunión por Meet, evacuar todas las dudas que tengan, pueden hacer una búsqueda bibliográfica, ¿sí? En PubMed, buscar los papers, leer los papers, entonces ya llegan a la reunión con información como para todavía preguntar más, inquirir más y saber de qué se trata, ¿sí? Son bienvenidos todos los que tengan interés en esta línea. Y como ven, tenemos dos líneas, una que está más relacionada con los cromosomas sexuales, si bien vemos interacción con hormonas, y otra específicamente con hormonas, que es la línea de Carla, efecto de testosterona, los mecanismos epigenéticos de metilación y demetilación del ADN. Me encantó. Julia, otra pregunta que por ahí surge para los estudiantes y demás. Yo sé que tienen bastante relación con grupos en España, con el Instituto Cajal, también con Estados Unidos, ahora también con Brasil, de hecho acá en Sao Paulo. Mi pregunta es, ¿existen posibilidades de intercambio de los estudiantes o de los tesistas que hacen pasantías, que están trabajando o trabajarán en tu laboratorio, y poder hacer pasantías en el extranjero con estos investigadores? Bueno, es muy interesante tu pregunta porque hay una oferta académica muy amplia de intercambios internacionales que están por la Secretaría por la Universidad Nacional de Córdoba. De Relaciones Internacionales. Secretaría de Relaciones Internacionales. Muchísimas gracias, Franco. A través de esa secretaría hay una enorme cantidad de opciones para viajes, y en particular hay oferta para ir a España, hay ofertas para ir a institutos como el Cajal o a la universidad como la Autónoma de Madrid o demás, o sea que es cuestión de ver los requisitos, presentarse, concursar, si es que está el interés. Lugar hay a donde ir. Me encantó. Muchísimas gracias, Julia. Muchísimas gracias, Carla, también. Seguramente habrá más preguntas que los asistentes a esta charla quieran hacerles. Ya ahí dejamos ahí abajo los medios de contacto, tanto para Julia como para contactarse con Carla y ahondar más en estos procesos de diferenciación sexual del cerebro, los mecanismos moleculares y celulares de la diferenciación sexual del cerebro, un tema realmente apasionante. Les mando un abrazo, las felicito por la charla que acaban de dar, muy hermosa.